Génesis capítulo 15. Voy a dar lectura nuevamente a los versículos 1. Bueno, todo el capítulo 15 de Génesis. Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta hora, y vamos a ver cómo en esta ocasión Dios mismo quien establece el pacto con Abraham, porque hay que recordar que es Dios siempre quien toma la iniciativa, no es el hombre. Desde allá, desde el huerto de Edén, aún desde antes que Adán y Eva pecasen, era Dios quien descendía, quien condescendía para platicar con ellos. Y aún cuando ellos pecaron, la reacción de ellos fue esconderse, ¿recuerdan? Y Dios, como todos los días, Él los buscó y le habló a Adán hasta que tuvo que dar la cara, como se dice, ¿verdad? Pero Dios siempre tomando la iniciativa, Dios siempre condescendiendo, y en los pactos precisamente es eso. Dios es el que establece los términos del pacto. Es Dios quien se compromete y de alguna manera también compromete al hombre, pero con todo y eso, quien asegura que el pacto se cumpla es Dios. Porque de antemano Dios sabe que el hombre falla, que el hombre no puede cumplir con los compromisos con Dios a causa de su debilidad, a causa del mismo pecado que hay en nosotros. Y Dios lo sabe.
Y por eso es Él quien toma siempre la iniciativa y es Dios quien hace la provisión para que se pueda cumplir con las estipulaciones del pacto. Y aquí, en esta ocasión, hermanos, llama la atención cómo se dan las cosas, cómo se dan las circunstancias, las condiciones. Dice que Dios le pidió a Abraham que trajese, ahí en el versículo 9, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Aquí vemos, estaba yo buscando qué significaba esto, por qué partieron los animales. Y en la Biblia de Estudio Harper Caribe 1980, en una de sus notas dice: partir los animales por la mitad pudo haber sido parte de la costumbre o ritual normal durante la firma de un pacto. Durante la firma de un pacto. Estamos hablando de pactos entre humanos. La forma hebrea de 15:18 dice que Dios partió un pacto con Abraham, literalmente, hermanos, en el versículo 18, y en aquel día, en lugar de hizo, es Jehová partió un pacto. Por eso él pidió que se partiesen los animales. Las aves no se partieron. Pero dice que literalmente Dios partió un pacto con Abraham. Por mucho tiempo, dice, los eruditos del Antiguo Testamento pusieron en duda la exactitud de esta expresión, pero se han descubierto textos, sobre todo tablillas, dice allá en Cadma y Mari. Yo estaba buscando algo de esto en el internet y son lugares que se han descubierto. Hay algunos vestigios de esos lugares. Incluso Mari pues no es tanto un lugar tan importante como Cadma. Incluso hay un museo ahí con todo lo que se ha recolectado de Cadma allá en Siria, en lo que actualmente es Siria. Dice, y en esas tablillas habla precisamente de esa costumbre que había de sellar un pacto, de firmar un pacto partiendo los animales. Dice, estas tablillas nos informan que los pactos se sellaban mediante algún rito que comprendía el dividir asnos. En ese caso se dividían asnos por la mitad. Así de que en el caso de Abraham eran pues animales limpios, por decirlo así, no animales de carne. También otros comentaristas dicen que en esa época, estamos hablando de la época de Abraham, cuando se efectuaba un convenio de paz entre representantes de ambos pueblos, en este caso había como jefes de tribus, los patriarcas, pues, los jefes de tribus, hacían convenios. Podrían ser convenios en cuanto a propiedades, convenio en cuanto a pozos de agua o fuentes de agua, convenios de paz, incluso de no atacarse entre ellos. Cuando hacían estos convenios, partían los animales que después comían, pero antes de prepararlos pasaban entre ellos, ambos, vamos a decirlo así, ambos jefes, y al pasar en medio de los animales partidos, se pronunciaba o se decía que si alguno de ellos faltaba al pacto, al convenio, que le sucediera lo mismo que a esos animales. O sea, que fuesen partidos si alguno de ellos fallaba al pacto, al convenio. Eso, como dije antes, se hacía entre seres humanos, entre hombres.
Y de alguna manera, hermanos, recuerden, Dios condesciende con el hombre aún en la manera en cómo se relaciona con nosotros. Él, como dice en el Salmo 103, Él se humilla para mirar en el cielo y en la tierra. O sea, Él es tan sublime que está por encima de los cielos y de la tierra. Y cuando mira los cielos, cuando mira la tierra, es una forma de condescender, y más cuando mira al ser humano, con mayor razón. Y por eso, en ese sentido, tenemos que decir que los pactos que Dios ha establecido con el hombre desde el principio son una manifestación de su condescendencia, de su gracia, de esa buena voluntad que Él tiene para con el ser humano. Porque realmente nosotros no merecíamos nada. Desde el momento en que nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron, la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Lo que merecíamos era la muerte. Como alguien ha dicho, si Dios hubiese en ese momento eliminado a Adán y a Eva, Dios hubiera actuado con justicia, porque Dios había advertido. Pero el prolongarles la vida, el prolongarles la existencia, otra vez es muestra de su misericordia. Dios tuvo misericordia de ellos. Es manifestación de su gracia, de su grande amor para con ellos. Y por eso, hermanos, estamos aquí también nosotros, como expresión de su gracia, de su misericordia que Él ha tenido para con nosotros, para con nuestros padres, para con nuestros abuelos, para con nuestros bisabuelos, para con nuestros tatarabuelos, y aún si volvemos hacia atrás de generaciones y generaciones, se ha manifestado la gracia de Dios. Y creemos que a futuro también, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, nuestros chosnos, Dios va a mostrar su misericordia con ellos también. Porque Dios es fiel. Porque Dios es bueno. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, en Él está, no en nosotros está el mérito, está en Él, en Él. Allá en Jeremías, capítulo 34, por favor, busquemos en Jeremías, capítulo 34. Aquí habla algo en cuanto al pacto, del 17 al 20. Jeremías 34, del 17 al 20. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Aquí, hermanos, Dios está dirigiéndose a su pueblo, no se está dirigiendo a otra nación pagana, está dirigiéndose a su pueblo Israel. Y dice, porque no me han obedecido, porque no han oído mi voz, mis mandamientos en cuanto a promulgar libertad a su hermano, a su compañero. Recuerden que no debería haber esclavos de los mismos israelitas. Y aparte de eso, había lo que era el jubileo. Incluso las propiedades volvían otra vez a sus dueños originales. Pero habían hecho caso omiso de estos mandamientos de parte de Dios. Y por eso dice, como ustedes no han dado libertad a los cautivos, yo voy a dar libertad a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y voy a ponerlos por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. O sea, todavía en ese tiempo había
esa costumbre de partir un becerro y pasar en medio para confirmar el pacto. Dice, se comprometieron, hicieron ese pacto y no lo están cumpliendo. A los príncipes de Judá, a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y aquí habla acerca de Sedequías. Pero bueno, aquí lo que yo quiero es que noten que aún hay bases bíblicas para entender eso de dividir los animales y pasar en medio de ellos para sellar o confirmar un pacto. Y en este caso, hermanos, volviendo a Génesis capítulo 15, vamos a ver que quién confirma este pacto, quién pasa por en medio de las mitades divididas. Dice ahí, y descendían, versículo 11 de Génesis 15, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Estaba ahí más o menos al pendiente. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Llega el momento en que Abraham se cansa de estar ahuyentando a los animales. El hombre es carne, el hombre es débil. Abraham era carne, Abraham era débil, y no podía ni siquiera ahuyentar los animales de rapiña, las aves de rapiña. Y aparte de eso dice que vino, le sobrecogió un gran temor, una grande oscuridad. Aquí de alguna manera Dios lo está preparando para revelarle lo que va a pasar en cuanto a su descendencia. Pero yo quiero señalar ese aspecto en cuanto a la debilidad de Abraham. Y eso demuestra la debilidad del hombre en términos generales. No podemos ni siquiera cumplir con lo mínimo en cuanto a los requerimientos de Dios. Y por eso Dios toma medidas. Dice ahí en el versículo 17 de Génesis 15. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué es eso? Una antorcha que pasaba entre los animales divididos. Esto, hermanos, es lo que se le han denominado una teofanía o una manifestación visible de Dios. Una teofanía es una manifestación de la presencia de Dios, como en este caso el fuego, la antorcha, así como Moisés allá con la zarza ardiendo, que veía que la zarza ardía en fuego y no se consumía. La nube en el desierto, la columna de fuego en el desierto, el torbellino, todo eso son manifestaciones visibles de la presencia de Dios. Es para que Dios se haga manifiesto, para que el hombre pueda estar consciente de que está delante de Dios, que está en la presencia de Dios. Dios hace sentir su presencia de esa manera a través de estas manifestaciones. Y aquí vemos cómo Dios se manifiesta, como dice ahí, como un horno humeando y una antorcha de fuego que pasa entre los animales divididos. Es Dios mismo, por eso el tema es eso. Dios mismo ratifica su pacto con Abraham. Dios mismo está comprometiéndose. Dios mismo está ligándose, comprometiéndose para cumplir lo que le dijo a Abraham. Y en ese sentido, hermanos, podemos decir que este es un pacto unilateral. Los pactos que Dios lleva a cabo con el hombre son unilaterales. Entre los hombres son bilaterales, porque ambas partes tienen que cumplir, y casi son siempre en términos iguales cuando hablamos de pactos bilaterales. Para ambas partes
las condiciones son las mismas, los privilegios son los mismos. Es un pacto bilateral y esto se da entre seres humanos, entre naciones. Pero cuando estamos hablando de los pactos divinos, de los pactos de Dios, hermanos, ahí son unilaterales, porque es Dios quien establece las condiciones y es Dios quien cumple con ese. Aunque Dios le demanda al hombre que cumpla, como hemos visto, el hombre no puede cumplir. Y si la justificación del hombre estuviese determinada por su cumplimiento del pacto, el hombre estaría condenado. No tendría ninguna posibilidad de justificación, ninguna posibilidad de vida eterna, ninguna posibilidad de estar en la presencia de Dios. Y Dios lo sabe, y por eso es Dios mismo quien pasa en medio de los animales partidos. Es Dios quien se compromete con el hombre, con Abraham, para llevar a cabo lo que él había dicho en cuanto a su descendencia, en cuanto a la tierra. En eso consistía propiamente la promesa de Dios hecha a Abraham: descendencia y tierra y bendición para todas las naciones. En aquel día, versículo 18, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. No dice, en aquel día hicieron un pacto Dios y Abraham. No. Es Dios quien hizo el pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermanos, esto nos recuerda lo que dice allá en Hebreos capítulo 6. Ahora vamos a trasladar esto al Nuevo Testamento y luego, ¿por qué no trasladarlo a nosotros? ¿Qué tiene que ver eso que hizo Dios con Abraham? ¿Qué tiene que ver conmigo? Dice que hizo un pacto con Abraham. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20, dice así. Hebreos 6, del 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahí sí ya está Abraham o Abraham, como algunos lo pronuncian, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿qué dice? Juró por sí mismo. Aún en el Antiguo Testamento, Dios le había ordenado que solamente su pueblo podía jurar por Dios, por el nombre de Dios. No por otro nombre, no por otro Dios. Y por su nombre jurarás, dijo Dios. Esto era para, como se dice, para darle a conocer a su pueblo su exclusividad. Dios es exclusivo. Quiero que solamente jures por mi nombre, dice el Señor. Ya en el Nuevo Testamento dice, ya no debes jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el templo, ni por el tesoro del templo, ni por que tu hablar sea sí o no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Pero en el Antiguo Testamento Dios había ordenado que si se iba a invocar un nombre, tenía que ser su nombre. Jurar por su nombre. Porque es lo más grande. Y por eso dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué es lo que le quedaba a Abraham? Esperar con paciencia. Creer a Dios, creerle a Dios y esperar con paciencia. Hermanos, eso también se demanda de nosotros, se pide de nosotros, creerle a Dios y ¿qué? Y esperar con paciencia. Tenemos que ser pacientes. Y alguien dirá: ay, Señor, dame paciencia. Si tú pides paciencia, Dios te va a mandar conflictos para que ejercites tu paciencia. Espera con paciencia. Sigue diciendo: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento
para confirmación. Aquí recuerden que incluso en ocasiones Pablo tuvo que jurar o invocar el nombre de Dios. Y en ese sentido no estaba mal, porque era una forma de convencer, de confirmar, en este caso, pues a los que ponían en duda su apostolado, quienes ponían en duda su enseñanza, pero no es la costumbre. Hay personas que tienen la costumbre de jurar en el nombre de Dios para cualquier cosa, y si no, pues juran en el nombre de su mamá o juran en el nombre de no sé quién, ¿verdad? Pero en este caso está refiriéndose a que lo más grande es Dios mismo. Y como no hay alguien más grande que Dios, Dios juró por sí mismo. Sigue diciendo, por lo cual, versículo 17 de Hebreos 6, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, aquí está hablando de la inmutabilidad de su promesa. Sus promesas son inmutables, no cambian. Esto, hermanos, recuerden que estamos viendo en la escuela dominical que hay quienes consideran que Dios hace provisión para la salvación de toda la humanidad, de todos los hombres, pero ya depende del hombre, depende de los hombres si quieren ser salvos o no. Sí, la voluntad de Dios es salvar a todos los hombres, dicen ellos. Pero depende de la voluntad de cada individuo si acepta o no acepta esa salvación. Entonces, es más fuerte la voluntad del hombre que la voluntad de Dios. ¿En dónde está eso que decimos que Dios es soberano? Si al fin de cuentas, entonces yo determino respecto a si quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Por eso dice aquí que la promesa es inmutable, la inmutabilidad de su consejo, y por eso dice, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza de la salvación? ¿Y cómo obtener la salvación? Por medio de la fe en Cristo. Es la única manera. Pero no solamente es la única manera, sino es la manera correcta y es la manera segura. No es probabilidad. No es probablemente seremos salvos si creemos en Cristo. No. Si crees en Cristo, si de verdad crees en Cristo, de verdad eres salvo, de verdad eres salva. De una vez por todas. Ahora, vamos a ver por qué estoy enfatizando esto. Dice, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí en Tijuana hay una iglesia que se llama El Ancla, y yo creo que hay otras congregaciones con ese nombre en otros lugares, El Ancla. Y su símbolo pues es un ancla de barco. Pero aquí, hermanos, si nos damos cuenta, está hablando de un ancla, no de un barco, sino de un ancla que penetró hasta el lugar santísimo. Es como algo, no sé si ustedes han visto algo que sirve para atorarse arriba y poder subir, poder escalar. Esa es la idea. O en este caso, se lanza para poder sujetarse. Cuando alguien va a cruzar de un barranco, por decirlo así, lanza algo para atorarlo de aquel lado. Y así puede cruzar ese barranco. Pero en este caso, hermanos, está hablando de que esta esperanza nuestra, y por qué no decirlo, Cristo mismo,
Porque dice el versículo 20, voy a leer del 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo entró hasta el lugar santísimo. Voy a utilizar esta ilustración que viene aquí. Y llevó esa cuerda y la amarró y la ancló allá en el lugar santísimo. Estoy hablando no del lugar santísimo del tabernáculo, estoy hablando del lugar santísimo. Recuerda, el tabernáculo solo es sombra, es figura del tabernáculo celestial. Entonces Jesucristo entró al tabernáculo celestial, al lugar santísimo, y clavó ahí y amarró esa cuerda, por decirlo así, por la que nosotros nos asimos, nos agarramos. Y aunque haya pruebas, y aunque haya tormentas, y aunque haya vientos y pruebas y luchas, hermanos, nosotros estamos ¿qué? Agarrados, asidos de esa esperanza que está anclada allá en el lugar santísimo en donde entró Cristo. Así es que, por eso, ¿quién nos podrá separar? Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Vamos a buscar Romanos 8 para que vean relacionado con este pasaje. Vuelvo a leer versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, como sumo sacerdote, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y allá en Romanos, capítulo 8, dice de la siguiente manera, del versículo 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Este es el consejo inmutable de Dios. Que a los que antes conoció, dice, también los predestinó. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. A esos mismos que Él escogió desde el principio, a esos mismos llamó. A esos mismos que llamó, a esos mismos justificó. A esos mismos que justificó, a esos mismos también que dice, glorificó. Sigue diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está a la diestra de Dios nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? ¿En qué? En tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro o en espada. En todas estas cosas somos más que vencedores, dice aquí, por medio de aquel que nos amó. No en nuestras propias fuerzas, hermanos.
No, sino por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. Cristo. Y nos amó desde el principio y nos amó desde la eternidad. Por eso sigue diciendo, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos podrá arrebatar lo que el Señor nos ha dado. Ahora, sí es cierto que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, que tenemos que ocuparnos de ella. Sí, es un mandato de parte de Dios. Pero no es, si no te la cuidas, te la voy a quitar. No está eso que a veces nosotros le agregamos como, si no cuidas tu salvación la vas a perder. No. Dios dice, cuida tu salvación. Yo siempre he dicho esto, es como cuando a alguien le regalan una casa y le dicen, esta es tu casa. Es un regalo, cuídala. Es tu casa, cuídala, hermoséala. Hazle arreglos, mejórala, manténla bonita. Es lo que tenemos que hacer. Con una salvación tan grande que Dios nos ha dado, tenemos que cuidarla, tenemos que hermosearla en el sentido de las buenas obras. Eso es una forma de hermosear nuestra salvación, de nuestro testimonio, de nuestro trato con los demás. Es una manera de expresar esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Así que volviendo pues a lo que es el mensaje que encontramos aquí hecho a Abraham, Dios mismo, hermanos, ratifica su pacto con Abraham y Dios mismo lo ratifica con nosotros. ¿Cuándo lo ratificó? Cuando Él mismo fue a la cruz del Calvario. Hace un rato estábamos entonando ese canto. Su vida, tu vida diste ahí. Llevaste tú mi cruz. Quien debía de haber estado clavado ahí era yo. Pero Cristo lo hizo por mí. Tú deberías de estar clavada ahí en esa cruz, pero Cristo lo hizo por ti también. Y esto claramente está ya declarado ahí en Isaías 53, versículos 5 y 6. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, fíjense bien. Mas el Padre cargó en su Hijo, en él, el pecado de todos nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él, molido por nuestros pecados, podemos decir partido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz que fue sobre Él. Sí, nuestra paz tuvo un precio que fue pagar. Y nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios mismo ratificó el pacto con nosotros por medio de su Hijo. Y no fue un animal que fue partido. Fue su propio Hijo, su unigénito, quien fue crucificado, quien fue golpeado, maltratado, lacerado. Y de esa manera Él confirma pues su pacto con nosotros. Jesús mismo en Juan 14, donde leímos al inicio, él dijo, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes.
Él ya se ha adelantado y ha preparado un lugar, como veíamos ahí en Hebreos, ya ha anclado nuestra salvación allá en lo más profundo de los cielos, allá en el lugar santísimo, en la presencia de Dios mismo. ¿Para qué? Para asegurar que tú y yo un día estemos allá. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ¿qué dice? Ustedes también estén conmigo. Si así no fuera, o sea, si no fuese así, ya se los hubiera dicho. Como diciendo, yo no los estaría engañando. Voy pues, ahí afirma, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y lo ha hecho ya, hermanos. Así que lo que nos resta es creer. Dios ha hecho un pacto con nosotros también. Pero ahora lo que nos resta es, como Abraham, creerle a Dios, esperar con paciencia, ser fieles a Dios, porque recuerden que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dirá, está, entonces sí, hay que perseverar, claro que sí. Y la evidencia de que Dios te ha salvado, de que Dios te ha redimido, es que vas a perseverar. Quienes no perseveran es porque no han conocido realmente quién es Dios y no han experimentado realmente la gracia de Dios en su vida. Por eso le han dado la espalda a Dios. Por eso le han dado la espalda al cuerpo de Cristo. Pero quienes están conscientes de lo que Dios ha hecho por ellos, no podemos volver atrás. Como dice el canto ese, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, pero ya recuerden que antes de que nosotros decidiéramos seguir a Cristo, Él decidió por nosotros, para nosotros, por mí. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero y por eso ahora podemos amarlo. Porque nos decidimos por Él, porque Él se decidió primero por nosotros, porque Él nos escogió desde el principio para salvación, porque Él produjo en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que, hermanos, ¿qué nos resta? Perseverar, echarle ganas, continuar, no desmayar. Como dice Pablo, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? A veces ante un problemita, ante una situación, ya queremos tirar la toalla, ¿verdad? Ya queremos renunciar. Dice, aún no hemos resistido hasta la sangre, dice Pedro. Entonces, si no, todo lo demás, hermanos, es superable mientras Dios nos dé vida, mientras Dios nos dé esa capacidad de pensar, ¿verdad? De razonar, esa capacidad de pensar en Él, de invocarle. Hermanos, tenemos asegurada, tenemos la garantía de que vamos a perseverar hasta el fin. Y aún aquellos que les da Alzheimer, ¿verdad? Que ya y que fueron creyentes, pues aún en esa condición, Dios, ¿verdad? Es el que permanece fiel y consciente y Él los sostiene. Tal vez ya ni se acuerdan de Dios, pero Dios sí se acuerda de ellos. Así es que no estén ni siquiera pensando, bueno, y si ya no me acuerdo. Para empezar, no sabemos si vamos a llegar a un punto así. A lo mejor Dios no lo va a permitir, nos va a llevar antes. Y si aún Él quisiera que llegáramos a ese punto, ¿verdad? Él nos va a sostener, hermano. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Cuando Abraham ya estaba ahí bien cansado y bien dormido, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba pasando por el medio de los animales. Dios estaba haciendo la obra. Dios estaba actuando. Ese canto que se hizo muy popular de
que Dios está obrando, ¿verdad? Y lo cantamos y hasta llega un momento en que hasta lo quemamos tanto estarlo oyendo y oyendo y oyendo. Pero hermano, a mí me da tristeza que hay gente que lo oye y le guste eso, pero no cree lo que realmente dice ese canto. El canto dice que Dios está obrando, porque Dios está obrando. Y estamos angustiados, estamos preocupados. Hasta les da taquicardia y sudoraciones, porque están angustiadas. Se olvidan de lo que acaban de cantar, o se olvidan de lo que han cantado, de que tú estás obrando, tú estás actuando. Si creemos que Dios está actuando, que Dios está obrando, entonces, como dice aquí, esperemos con paciencia. Y Dios va a manifestar su buena voluntad para con nosotros. ¿Lo creen, hermanos? Que Él nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros tener esa confianza, que no seamos como las olas, como dice Santiago, ¿verdad? Llevados por el viento de un lado para otro, sino que estemos firmes en la roca que es Cristo, esa roca inconmovible que es Cristo, y sobre Él edifiquemos nuestra vida. El Señor dijo claramente que quien oye su palabra y la guarda es como aquel hombre prudente, sabio, aquella mujer sabia, prudente, que edifica su casa sobre la roca. Que aunque vengan ríos y soplen vientos y den con ímpetu contra aquella casa, contra tu vida no va a caer, no va a derrumbarse. ¿Por qué? Porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Que así sea.